La mañana estaba soleada en nuevo amanecer, y el patio de la Escuela Estatal Sol de la Sierra hervía de emoción con la energía de los niños. Risas y gritos resonaban mientras los alumnos se preparaban para la excursión más esperada del semestre, un viaje al Parque Natural de las Piedras Altas. Era la oportunidad perfecta para escapar de la monotonía de las aulas y explorar las bellezas de la naturaleza. Para los profesores, sin embargo, era un desafío controlar la euforia. Dividían a los alumnos en grupos, verificaban las listas de asistencia y organizaban el abordaje en el autobús. Lucas Martins estaba un poco apartado de la agitación. Observaba todo en silencio, sentado en un banco cercano al estacionamiento. Su mochila desgastada estaba firmemente abrazada contra su pecho, como si fuera un escudo. Con 13 años, Lucas era más bajo que la mayoría de sus compañeros, con hombros estrechos y un semblante que mezclaba timidez y resignación. Su cabello castaño, algo desordenado, ocultaba parte de su rostro. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que lo notaran. Lucas era el blanco típico de las bromas crueles en la escuela. No porque hiciera algo malo, sino porque era diferente, más callado, más reservado y con intereses que sus compañeros no entendían. Le gustaban los mapas, la tecnología, las historias de exploración y aprender cosas nuevas por su cuenta. En ese momento, hojeaba un pequeño atlas que siempre llevaba consigo, como una forma de distraer su mente. Cuando se dio la señal para que los alumnos subieran al autobús, Lucas esperó hasta que casi todos ya estuvieran a bordo. Prefería evitar los empujones en la fila, pero aún así no logró escapar de Pedro Rocha. Alto, con un físico fuerte para su edad y una sonrisa siempre maliciosa, Pedro era el chico más popular de la clase y el mayor causante de problemas para Lucas. Mientras Lucas subía los escalones del autobús, Pedro apareció detrás de él. Fingiendo un empujón casual, le dio un leve golpe en la espalda. «Oye, Lucas, intenta no ocupar mucho espacio allá atrás, ¿vale? Deja los buenos lugares para quienes de verdad importan». Las risas estallaron de inmediato. Algunos de los amigos de Pedro aplaudieron y alentaron la provocación. Lucas bajó la cabeza, respiró hondo y decidió no responder. Sabía que replicar solo empeoraría las cosas. Lentamente, caminó por el pasillo del autobús y encontró un asiento vacío junto a la ventana, en la parte trasera. Clara Sousa, que ya estaba sentada unas filas más adelante, observó la escena. No le gustaba lo que veía, pero se sentía atrapada por sus propias inseguridades. Clara era amable y sensible, pero no tenía suficiente valor para enfrentarse abiertamente a Pedro. Aún así, mientras Lucas se acomodaba en su lugar, ella le dirigió una mirada de solidaridad. Lucas, sin embargo, no la notó, estaba ocupado guardando su mochila y evitando el contacto visual con cualquiera. Cuando el autobús comenzó a moverse, los niños estallaron en animación. Algunos empezaron a cantar canciones populares, mientras otros discutían sobre las actividades que harían en el parque. La sinuosa carretera que conducía a las montañas ofrecía una vista impresionante de bosques densos y acantilados cubiertos de vegetación. Era como un mundo aparte, lleno de posibilidades y misterios. Pero Lucas, incluso rodeado de esa belleza natural, mantenía los ojos fijos en el pequeño atlas que llevaba en su mochila. Era un hábito peculiar que había cultivado desde pequeño. Cada página mostraba mapas detallados de diferentes regiones, y le encantaba imaginarse explorando esos lugares, enfrentando desafíos y desentrañando secretos. En esos momentos de lectura, podía escapar de la realidad que siempre lo dejaba al margen. No lo sabía, pero esas páginas que tantas veces lo consolaron serían, muy pronto, su herramienta más valiosa. La carretera parecía estrecharse en cada curva, serpenteando por las montañas como una cinta incierta. De un lado, la pared rocosa se alzaba abruptamente, salpicada de árboles que se aferraban al terreno. Del otro lado, el vacío de un barranco, donde el bosque al fondo parecía un mar distante de color verde. El conductor del autobús, un hombre experimentado y siempre precavido, mantenía una velocidad controlada. Sus manos firmemente posicionadas en el volante, mientras sus ojos observaban atentos el camino. El vehículo, sin embargo, no compartía la tranquilidad del conductor. En cada curva, los neumáticos chirriaban contra el asfalto, emitiendo un sonido agudo que hacía que los niños intercambiaran miradas inquietas. En la parte trasera, Lucas sentía cada vibración en el asiento donde estaba sentado.
Desvió la mirada de su atlas por un momento para observar los árboles que pasaban por la ventana, tratando de no pensar en el creciente malestar. La risa estruendosa de Pedro rompió el aire. Estaba burlándose de un compañero cercano, sin notar el nerviosismo que comenzaba a apoderarse de algunos. Clara, más adelante, miraba por la ventana con una sonrisa forzada, pero su mano sostenía firmemente el respaldo del asiento frente a ella. De repente, el rugido de un motor surgió frente a ellos, más alto y más cerca de lo que debería estar. Todos miraron al parabrisas al mismo tiempo y vieron un coche que venía a gran velocidad en dirección contraria. El conductor del autobús maldijo en voz alta y giró bruscamente el volante para evitar la colisión. El autobús derrapó. Por un momento que pareció extenderse infinitamente, perdió el control. El vehículo se deslizó fuera de la carretera, atravesó la frágil barrera de protección y se detuvo con un sacudón aterrador. Los niños fueron lanzados contra los respaldos de los asientos. Los gritos sofocados dieron paso a un silencio ensordecedor. Todo quedó en calma. Dentro del autobús, nadie se atrevía a moverse. Solo se escuchaba el sonido del motor todavía encendido y el leve crujir del metal. El polvo levantado por el impacto flotaba en la luz que entraba por las ventanas, creando un escenario surrealista. Lucas miró a su alrededor. El autobús estaba peligrosamente inclinado hacia un lado, las ruedas delanteras casi en el aire. Por la ventana a su izquierda, podía ver el vacío del barranco. Sus ojos recorrieron la profundidad vertiginosa, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abajo, rocas afiladas y árboles retorcidos esperaban como depredadores. El silencio se rompió con un grito. «¡Nos vamos a caer!», exclamó uno de los niños más pequeños, lo que desató el pánico. Los gritos comenzaron, llenando el espacio reducido. Clara, volteándose en su asiento, intentaba calmar a una niña que lloraba histéricamente. Pedro, con el rostro pálido, corrió hacia la puerta del autobús e intentó abrirla, pero estaba bloqueada. Ramas gruesas y piedras impedían cualquier movimiento. Golpeó la puerta con fuerza, frustrado. «Maldita sea, está atascada». El conductor estaba inconsciente, su cabeza caída sobre el volante, mientras una fina línea de sangre corría por su frente y manchaba su camisa. Lucas, que estaba más cerca, observaba al hombre con una expresión de creciente ansiedad. Intentó llamarlo, sacudió su brazo, pero no hubo respuesta. Con el pecho apretado y el corazón acelerado, Lucas retrocedió un paso y lo miró más detenidamente. Los libros que leía ocasionalmente, sobre primeros auxilios y accidentes, volvieron a su mente. El pecho del conductor no se movía, la respiración parecía ausente, y su postura inerte confirmaba lo que temía, el impacto del volante había sido fatal. Tragando saliva, Lucas se dio cuenta de que no podían contar con él para salir de esa situación. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender la responsabilidad que ahora recaía sobre los niños. Se giró lentamente hacia sus compañeros, con una expresión grave en el rostro. Él no nos va a ayudar», dijo en un susurro, casi inaudible. Fue en ese momento que todo el grupo comenzó a sentir el peso de la situación. Lucas, aunque dudoso, dio el primer paso para tomar el control. En medio del caos, mientras todos parecían dominados por el miedo, algo despertó dentro de Lucas. Una especie de claridad empezó a tomar el control de sus pensamientos. Había pasado gran parte de su vida observando, analizando. Ahora, más que nunca, sabía que tenía que actuar. Respirando hondo, se levantó. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Tenemos que salir de aquí antes de que el autobús se caiga». Los gritos disminuyeron, y algunos rostros se volvieron hacia él. Lucas no esperaba eso, pero continuó, sintiéndose impulsado por una fuerza desconocida. «Escuchen. El autobús no aguantará mucho tiempo así. Tenemos que salir por las ventanas». Clara, todavía sosteniendo la mano de la niña pequeña, miró a Lucas. Vio algo diferente en él, una firmeza que nunca había percibido antes. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, dudosa. Lucas señaló las ventanas laterales. «Tenemos que romper los vidrios, uno por uno. Vamos a salir con cuidado. Los niños más pequeños irán primero». Pedro, aún cerca de la puerta, levantó las manos en protesta. «¿Y si el autobús se mueve? Eso podría empeorar las cosas». Lucas se volvió hacia él, y por primera vez, su voz no tenía miedo.
¿Y si no hacemos nada? Entonces sí, todos caeremos. El tono serio dejó callado a Pedro, quien, por primera vez, pareció dudar. Clara se levantó y se acercó a Lucas, mostrando su apoyo. Juntos, empezaron a organizar a los compañeros. Dentro del autobús, la tensión era casi palpable. Cada movimiento parecía inclinar más el vehículo. Por primera vez en su vida, Lucas no era invisible. Y, por primera vez, no quería serlo. Lucas sostenía firmemente el extintor de incendios, el peso del objeto presionando contra sus manos temblorosas. Miró hacia la ventana y respiró hondo antes de dar el primer golpe. El sonido del vidrio al romperse reverberó por todo el autobús, cortando el aire denso de pánico. Pequeños pedazos de cristal cayeron al suelo, brillando bajo la tenue luz que entraba. El viento frío de la montaña sopló a través de la abertura recién creada, trayendo consigo una sensación de urgencia aún mayor. «Saldremos por aquí», dijo Lucas, su voz más firme de lo que esperaba. Uno a la vez, con calma. Primero los más pequeños. La mirada decidida en el rostro de Lucas era el opuesto al caos que lo rodeaba. Algunos niños dudaron, temerosos de acercarse a la ventana rota, pero Lucas sabía que no había tiempo para titubeos. Extendió la mano hacia un niño pequeño que lloraba. «Todo estará bien. Te ayudaré a bajar», dijo con un tono tranquilizador. Clara, que ya estaba fuera, ayudaba a organizar a los niños que salían. Sostenía la mano de una niña pequeña, su voz suave calmando a los más asustados. «Vengan. Solo sigan a Lucas. Él sabe lo que está haciendo». Pedro observaba todo con una mezcla de incredulidad e incomodidad. Él, que siempre había sido el líder en situaciones normales, ahora se sentía impotente. Por un instante, pensó en protestar, pero algo en la postura de Lucas lo hizo tragarse las palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que Lucas sabía más sobre lo que había que hacer que él. Con cada niño que salía por la ventana, el autobús se inclinaba ligeramente, haciendo que todos contuvieran la respiración. El sonido del metal crujiendo, como si el autobús estuviera a punto de ceder ante la gravedad, hacía que los corazones latieran con fuerza. Los niños descendían apresurados, uno a uno, con las manos de Lucas guiándolos, tratando de mantener la calma en medio del creciente pánico. Cuando el último niño finalmente bajó, Lucas fue el último en salir. Miró una última vez el interior del vehículo, asegurándose de que nadie hubiera quedado atrás. El autobús estaba vacío ahora, pero la sensación de que el peligro aún acechaba no desaparecía. El sonido de las ruedas raspando contra el borde del acantilado resonó en sus oídos mientras saltaba al suelo, sintiendo el impacto contra la tierra rocosa. La tierra tembló bajo sus pies, y por un momento, se preguntó si el autobús resistiría mucho más tiempo o si caería en la siguiente inclinación. Tras la tensión de la evacuación, Lucas se apartó un poco del grupo. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y la adrenalina empezaba a disiparse. Sabía que la prioridad ahora era buscar ayuda, y con un gesto automático, sacó su teléfono de la mochila. Al mirar la pantalla, una sensación de frustración lo invadió, la batería estaba completamente descargada. Se pasó la mano por la frente, tratando de mantener la calma, pero la sensación de impotencia crecía. Sin dudarlo, se acercó a Clara y al resto, preguntando si alguien tenía suficiente batería para hacer una llamada. Clara, con el rostro marcado por la preocupación, fue la primera en intentarlo. Miró la pantalla de su teléfono, pero rápidamente hizo una mueca. «El mío también está descargado», dijo, entregándoselo a Lucas. Otros compañeros, con ojos llenos de miedo e incertidumbre, empezaron a revisar sus propios teléfonos. Algunos estaban tan descargados como el de Lucas, y otros simplemente no tenían señal. La desesperación en el aire aumentaba a medida que las tentativas fallaban. Los teléfonos, que en otras ocasiones serían la clave para pedir ayuda, ahora eran inútiles, simples objetos sin función. Lucas bajó la cabeza, sintiendo un peso abrumador en el pecho. La realidad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Quería gritar, quería rendirse al pánico, pero sabía que no podía. No ahora. Tenía que ser fuerte, no solo por él mismo, sino por todos los que lo rodeaban. Los ojos de sus compañeros estaban puestos en él, esperando algo, una dirección, una decisión, una palabra de esperanza. Respiró hondo, levantó la cabeza y miró a Clara, quien le dio una pequeña sonrisa de apoyo.
Tenemos que seguir adelante, dijo Lucas, tratando de ocultar la incertidumbre que todavía lo consumía. Sabía que la situación era crítica, que el tiempo estaba en su contra, pero no tenía otra opción. Los niños necesitaban liderazgo. Necesitaban seguir moviéndose, y aunque por un momento la desesperación amenazó con devorar su coraje, sabía que no había otro camino. Con una última mirada al grupo, Lucas les indicó que lo siguieran. Estaban perdidos, pero no podían permitirse permanecer así. Mientras el grupo de niños avanzaba por el bosque, la ciudad afuera estaba entrando en un estado creciente de pánico. En el centro de operaciones del parque, el teléfono sonó, cortando el silencio tenso de la oficina. Del otro lado de la línea, la voz de un empleado del parque sonaba preocupada. Hola, aquí el parque. Estamos tratando de contactar al grupo, pero no hemos podido. No han llegado al destino. No sabemos qué pasó. La secretaria de la escuela, que contestó la llamada, se congeló al escuchar las palabras. Con una sensación de aprensión creciendo en su pecho, rápidamente pasó la información a la dirección, que contactó a los padres de los alumnos. Mientras tanto, Lucas y su grupo seguían avanzando por la floresta, enfrentando desafíos aún mayores. Cada paso en la oscuridad parecía alejarlos más de la seguridad, pero Lucas sabía que no había otra opción más que seguir adelante. Y, por primera vez, sentía que su voz estaba siendo escuchada. El claro apareció como un oasis en medio del denso bosque. El espacio abierto, bañado por la luz de la luna que ahora brillaba entre las nubes, parecía un refugio seguro. Los niños, todavía temblando de miedo y agotamiento, empezaron a relajarse. Algunos se sentaron en la yerba suave, mientras otros miraban a Lucas y Clara, esperando instrucciones. Pedro, por su parte, cruzó los brazos, visiblemente inquieto pero aliviado de estar lejos del autobús colgando del acantilado. Lucas se quitó la mochila y comenzó a organizar los siguientes pasos. Sabía que aún no estaban completamente a salvo, pero necesitaba mantener a todos tranquilos. Clara, sentada junto a una niña pequeña, ayudaba a calentar a los niños usando sus propios abrigos y animándolos a mantenerse cerca unos de otros. Pero el alivio fue interrumpido por un sonido profundo y aterrador que resonó a lo lejos, un estruendo metálico y el chirrido de hierro contra roca. El autobús, murmuró Clara, con los ojos abiertos de par en par. Todos voltearon en la dirección de donde habían venido. El autobús, que antes estaba precariamente equilibrado, finalmente cedió. Se precipitó por el acantilado, arrancando árboles y piedras en su camino. El impacto fue tan fuerte que el suelo bajo los pies de todos tembló, y el claro, antes estable, comenzó a sufrir las consecuencias. «Cuidado», gritó Lucas, señalando el suelo que empezaba a moverse. Un pequeño deslizamiento de tierra comenzó a formarse, desplazando grandes rocas y árboles cercanos. Una de las piedras, particularmente enorme, comenzó a desprenderse de un punto más alto del claro, amenazando con rodar hacia el grupo. Lucas fue el primero en darse cuenta del peligro. «Todos, salgan del claro ahora», gritó, con una voz cargada de urgencia. El pánico volvió al grupo, pero los niños comenzaron a correr hacia un punto más elevado, guiados por Clara. Pedro, vacilante, miró a Lucas, que permaneció inmóvil, analizando la situación. Entonces lo vio, un tronco de árbol cercano al suelo, grueso y robusto, estaba parcialmente enterrado. Si lograba empujarlo en la dirección correcta, tal vez podría bloquear la roca antes de que alcanzara al grupo. «Lucas, vamos», gritó Clara desde el otro lado, pero él ya estaba en movimiento. Corriendo hacia el tronco, Lucas usó todas sus fuerzas para empujarlo. El esfuerzo era inmenso, y la roca continuaba rodando, levantando tierra y ramas. Sus brazos temblaban y el sudor corría por su rostro. Pedro, al ver lo que Lucas intentaba hacer, finalmente tomó una decisión. Corrió hacia él, ignorando sus propios temores. «No voy a dejar que lo hagas solo», dijo Pedro, colocando las manos sobre el tronco junto a Lucas. El esfuerzo conjunto comenzó a surtir efecto. El tronco cedió ligeramente, moviéndose a la posición deseada. La roca, ahora a pocos metros, chocó contra el obstáculo y desaceleró, desviándose hacia un lado. Cuando se detuvo por completo, el impacto fue tan fuerte que derribó a Lucas, quien rodó por un pequeño barranco, desapareciendo momentáneamente de la vista de todos. «Lucas», gritó Clara, soltando a los niños y corriendo hacia donde él había caído.
Pedro permaneció apoyado contra el tronco, jadeando, mientras observaba a Clara bajar al barranco. Su corazón latía acelerado. A pesar de todo, no podía negar el respeto que comenzaba a sentir por Lucas. Al fondo del barranco, Clara encontró a Lucas tendido entre hojas y ramas. Estaba consciente, pero visiblemente herido. Había un corte en su brazo y algunas raspaduras en el rostro, pero sonrió al ver a Clara. «Lo logré, ¿verdad?», preguntó con un tono de humor mezclado con agotamiento. Clara, aliviada, asintió con la cabeza. «Sí, lo lograste. Pero ahora vamos a sacarte de aquí». Con la ayuda de Pedro, que bajó poco después, Clara logró sacar a Lucas de vuelta al claro. Los niños, que observaban desde lejos, celebraron aliviados. Lucas, aunque herido, fue recibido con miradas de admiración que nunca había experimentado antes. Pedro colocó una mano en el hombro de Lucas. «Estás loco, lo sabías», dijo con una sonrisa reticente. «Pero, gracias». Lucas esbozó una pequeña sonrisa, exhausto pero satisfecho. Por primera vez, sintió que había ganado el respeto de Pedro y, más importante, de sí mismo. Aunque estaban lejos de casa y aún necesitaban ser rescatados, el grupo sabía que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles cuando un sonido distante y distintivo llenó el aire. Era un ruido rítmico, el golpeteo de hélices que se acercaban rápidamente. Los niños, hasta entonces abatidos por el agotamiento y el frío de la noche, levantaron la mirada con una mezcla de esperanza y alivio. «Es el helicóptero», gritó Clara, levantando el brazo para señalar. Todo el grupo comenzó a agitar las manos frenéticamente, gritando en busca de ayuda. El helicóptero sobrevoló el claro antes de empezar a descender lentamente, levantando una nube de polvo y hojas secas que cubrió a todos por unos instantes. Los niños protegieron sus ojos con las manos, pero continuaron agitando los brazos con vigor. Cuando los bomberos descendieron, trayendo consigo la presencia tranquilizadora de adultos uniformados, el alivio fue abrumador. Muchos niños comenzaron a llorar, esta vez no por miedo, sino por la liberación de la tensión acumulada. Uno de los bomberos, con una sonrisa amable, se arrodilló frente al grupo y comenzó a calmarlos. «Ahora están a salvo. Vamos a llevarlos a todos de regreso a casa». Lucas, que se había mantenido de pie hasta ese momento, finalmente cedió al cansancio. Cayó de rodillas, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado en las últimas horas. Uno de los paramédicos notó su estado y corrió hacia él, examinándolo rápidamente. «¿Estás bien, chico?», preguntó el paramédico mientras evaluaba los cortes y hematomas. «Solo, cansado», respondió Lucas, casi en un susurro. Mientras atendían a Lucas, Clara y Pedro observaban en silencio. El brillo habitual de confianza de Pedro parecía haber desaparecido, reemplazado por una expresión reflexiva. Finalmente, rompió el silencio, hablando bajo pero con una convicción inusual. «Ese chico nos salvó. Salvó a todos nosotros». Clara asintió, mirando a Lucas con una mezcla de orgullo y gratitud. Nadie más habría logrado lo que él hizo. Uno de los bomberos, mientras hablaba con Clara para entender lo que había sucedido, comenzó a escuchar la historia de Lucas. Ella explicó cómo había guiado al grupo por el bosque y tomado decisiones que salvaron vidas. Pedro, superando su duda, completó la narrativa, añadiendo detalles sobre cómo Lucas enfrentó la situación con un coraje que nadie esperaba. Cuando los paramédicos terminaron de atender a Lucas, un bombero mayor, que parecía ser el líder del equipo, se acercó a él. «¿Eres Lucas, verdad?», preguntó el hombre con una sonrisa alentadora. Lucas asintió, todavía sentado, mientras sostenía un vendaje colocado en su brazo herido. «Tus amigos han hablado mucho de ti. Parece que fuiste el héroe de la noche». Lucas bajó la mirada, incómodo con la tensión repentina. «Solo, hice lo que tenía que hacer». El bombero se arrodilló para ponerse a su altura. «Eso es exactamente lo que hacen los verdaderos líderes. Hiciste más de lo que muchos adultos harían en una situación así». Mientras los bomberos ayudaban a los niños a abordar el helicóptero y los vehículos de rescate que habían llegado después, más detalles de la historia comenzaron a salir a la luz. Durante una conversación con Clara y Pedro, Lucas reveló algo que sorprendió a todos. «Siempre me gustaron los mapas y esas cosas porque, bueno, porque era lo que tenía.
Sonrió tímidamente, mirando al suelo. Cuando mis padres estaban ocupados o cuando no tenía a nadie con quien hablar, me perdía en esos mapas. Era como si pudiera viajar a lugares donde nadie me juzgaba. Lugares donde pertenecía. Pedro, que escuchaba atentamente, parecía aún más incómodo. Y ahora, eso que sabías, nos salvó. Nos salvaste a todos, repitió, esta vez con un peso emocional en la voz. Clara tocó suavemente el brazo de Lucas. Y ahora has demostrado que no necesitas estar solo. Todos vimos quién eres realmente. El helicóptero despegó, llevando a Lucas y a sus compañeros lejos de ese lugar que marcaría para siempre sus memorias. Lucas, mirando por la ventana, notó algo nuevo, por primera vez en su vida, sentía que las personas a su alrededor lo veían. No solo como el chico callado e invisible que creía ser, sino como alguien que tenía valor, alguien que hizo la diferencia. Mientras los vientos del helicóptero lo envolvían, Lucas comprendió que su fuerza no provenía solo de los mapas o de sus habilidades de supervivencia, sino de algo que había llevado dentro de sí desde el principio: coraje, compasión y la capacidad de actuar cuando nadie más podía. Los días que siguieron al rescate fueron caóticos en Sao Esperanza. El accidente y la historia de supervivencia de los alumnos ocuparon los titulares del periódico local, con grandes encabezados destacando el acto inesperado de valentía de Lucas Martins, el chico tímido que se convirtió en héroe. Programas de radio y televisión regionales también hablaron del caso, y las redes sociales de la ciudad se llenaron de relatos emocionantes sobre el joven que guió a sus compañeros hacia la seguridad. Para Lucas, que siempre había preferido la invisibilidad, esta repentina atención era abrumadora. Intentaba seguir con su rutina, pero constantemente lo interrumpían personas curiosas que querían saber detalles de su experiencia. Profesores lo detenían en los pasillos para felicitarlo, y compañeros que antes lo ignoraban ahora hacían lo posible por sentarse junto a él en clase. Incluso llegaron invitaciones para dar charlas en otras escuelas, aunque Lucas se sentía completamente incapaz de enfrentar ese tipo de exposición. En la escuela, la dinámica cambió drásticamente. Durante años, Lucas se había acostumbrado a caminar por los pasillos con la cabeza gacha, evitando miradas e interacciones. Ahora, todos lo saludaban, y los murmullos que antes estaban cargados de burlas ahora traían palabras de admiración. El grupo que solía seguir a Pedro Rocha parecía desorientado, y Pedro, el líder que antes se burlaba de Lucas, adoptó una actitud completamente diferente. Un día, mientras Lucas estaba sentado en el patio hojeando un libro sobre cartografía que había tomado prestado de la biblioteca, Pedro se acercó. Era inusual ver al chico más popular de la escuela dudar, pero había algo en sus ojos que parecía diferente, una mezcla de culpa y humildad. Lucas, comenzó Pedro, frotándose nerviosamente las manos. Yo, quiero pedirte disculpas. Por cómo te traté antes. Te merecías más. Lucas levantó la mirada, sorprendido. Estudió la expresión de Pedro por un momento, tratando de discernir si sus palabras eran sinceras. El tono de voz, la mirada fija en el suelo y la postura retraída eran un claro contraste con el Pedro que conocía. No puedo cambiar lo que hice, continuó Pedro, con la voz cargada de arrepentimiento. Pero puedo ser mejor. Lucas respiró hondo. Sabía que guardar rencor no le traería ningún beneficio, pero las palabras salieron lentamente, como si requirieran un esfuerzo consciente. Gracias, Pedro. Solo, intenta ser mejor, no solo conmigo, sino con todos. Pedro asintió, como si hubiera recibido más de lo que merecía. Esbozó una leve sonrisa antes de alejarse, dejando a Lucas con una sensación agridulce. Era un alivio saber que el ciclo de burlas había terminado, pero Lucas todavía cargaba con una pregunta que lo inquietaba profundamente: ¿quién era realmente, más allá de el chico que salvó al grupo? A pesar de toda la tensión, Lucas se sentía desconectado. Durante años, había moldeado su identidad en torno a ser invisible, alguien que escapaba al mundo de los mapas y las aventuras ficticias porque no encontraba su lugar en el mundo real. Ahora, las expectativas de las personas sobre él eran abrumadoras. Lo llamaban héroe, pero él no se sentía como tal. Las conversaciones con Clara lo ayudaban a ordenar sus pensamientos. Un día, mientras caminaban por el sendero alrededor de la escuela, ella le preguntó directamente: ¿cómo estás lidiando con todo esto? Lucas dudó antes de responder. Es extraño. Es como si todos me estuvieran viendo por primera vez, pero no sé si están viendo quién soy realmente. Clara se detuvo, mirándolo con amabilidad.
¿Y quién crees que eres? Él se encogió de hombros. No lo sé. Durante tanto tiempo fui solo el chico al que nadie notaba. Ahora soy el chico que salvó a todos. Pero sigo siendo yo, ¿sabes? Sigo siendo solo. Lucas. Clara sonrió. Quizás ser solo Lucas sea más que suficiente. Tienes cualidades que nadie más tiene. Y eso quedó claro cuando más importaba. Las palabras de Clara quedaron en la mente de Lucas. Se dio cuenta de que necesitaba tiempo para entenderse a sí mismo. La experiencia del accidente no solo lo había revelado a los demás, sino también a él mismo. La actitud de Pedro comenzó a impactar a la escuela de manera más amplia. Empezó a defender a Lucas de comentarios negativos e incluso intervino cuando otros alumnos hacían bromas crueles a compañeros más vulnerables. Su grupo de amigos, influenciado por este cambio, también ajustó su comportamiento. Pedro ya no era el líder por intimidación, sino por ejemplo. Lucas notó esta transformación cuando vio a Pedro corregir a un amigo que hacía una broma de mal gusto. No hagas eso, dijo Pedro, con firmeza. Ya basta de tratar a los demás como basura. La escena sorprendió a Lucas, pero también lo inspiró. Comenzó a darse cuenta de que el impacto del accidente iba más allá de lo que había imaginado. Su valentía había sembrado semillas de cambio en los demás, y sintió que tal vez ya no estaba tan solo como antes. A pesar de estos cambios externos, Lucas seguía enfrentándose a un dilema interno. Continuaba preguntándose, ahora que su vida ya no estaba definida por el aislamiento, ¿qué quería construir? Era una pregunta que solo el tiempo podría responder, pero una cosa estaba clara, ya no era invisible, y eso era, al mismo tiempo, aterrador y liberador. Una tarde de cielo despejado y brisa suave, Clara se acercó a Lucas a la salida de la escuela. Él estaba sentado en un banco cerca del portón, hojeando un libro de geografía, aunque parecía distraído. Ella se sentó a su lado sin pedir permiso, como solía hacer. Tengo una idea, dijo Clara, con una sonrisa alentadora. Lucas levantó la mirada, curioso, pero ya un poco desconfiado del entusiasmo de ella. ¿Qué idea? Volver al parque, respondió Clara, sin rodeos. Revisitar el lugar del accidente. La reacción de Lucas fue inmediata. Frunció el ceño y desvió la mirada. La idea de regresar al lugar donde había enfrentado tanto miedo y responsabilidad le parecía demasiado pesada. ¿Para qué? No le veo sentido. Clara le tocó ligeramente el hombro, un gesto sencillo pero lleno de sinceridad. Creo que podría ayudarte. Enfrentar todo eso, ¿sabes? Y tal vez ver algo diferente esta vez. No solo lo malo que pasó, sino las cosas buenas que salieron de ello. Lucas dudó por unos segundos. Había algo en la voz de Clara que lo hacía querer confiar en ella. Finalmente, asintió con cierta resignación. Está bien, pero solo si no vamos a estar recordando el accidente todo el tiempo. El fin de semana siguiente, fueron juntos al Parque Natural de las Pedras Altas. El sol iluminaba los senderos de tierra, y el canto de los pájaros llenaba el aire. El paisaje parecía casi intacto, como si la tragedia ocurrida allí no hubiera dejado marcas. Clara llevaba una mochila llena de cosas, una botella de agua, algo de comida, un botiquín básico de primeros auxilios y un cuaderno encuadernado a mano que había preparado especialmente para la ocasión. Al notar que Lucas miraba el cuaderno, ella sonrió y dijo: Estaba pensando, ¿por qué no registramos todo lo que pasó? No solo el accidente, sino las cosas buenas que aprendimos de ello. Lucas arqueó una ceja. Como un diario. Algo así, respondió Clara. Pero no solo sobre ti. Sobre nosotros. Sobre lo que cambió después de todo esto. Comenzaron a caminar por los senderos que Lucas conocía tan bien, ya que había guiado a sus compañeros por allí durante el accidente. Cada curva y cada árbol parecían cargar un peso simbólico. Mientras caminaban, Clara rompió el silencio. ¿Cómo sabías tanto sobre senderos y mapas? ¿Fue algo que aprendiste solo? Lucas miró al suelo mientras caminaba, dudando antes de responder. Finalmente, comenzó a hablar, con una honestidad que incluso a él lo sorprendió. Sí. Fue algo que aprendí solo. Mi papá viajaba mucho por trabajo, y mi mamá se detuvo un momento, como eligiendo las palabras. Ella tenía sus propios problemas. Así que, de alguna forma, aprendí a cuidarme solo.
Clara permaneció en silencio, animándolo con la mirada. Lucas respiró hondo y continuó. Cuando era pequeño, solía perderme en los mapas que encontraba en los libros. Era como un escape, ¿sabes? Fingía que estaba explorando lugares donde nadie podía encontrarme. Donde no era invisible. Se detuvieron en un claro donde la luz del sol creaba dibujos en las hojas que cubrían el suelo. Clara se sentó en un tronco caído y abrió el cuaderno. Lucas, creo que lo que hacías era más que un escape. Era tu manera de encontrar algo que necesitabas. Y ese día, durante el accidente, fue eso lo que nos salvó a todos. Lucas, sorprendido por sus palabras, se sentó a su lado, pero no respondió de inmediato. Por primera vez, sintió que alguien realmente entendía lo que había vivido, no solo durante el accidente, sino a lo largo de toda su vida. Clara se giró hacia él, sosteniendo el cuaderno y un bolígrafo. ¿Qué tal si empezamos esto juntos? Tú cuentas las historias, y yo las escribo. Lucas esbozó una pequeña sonrisa. Está bien. Pero promete que se tratará más de cosas buenas que de cosas malas. Lo prometo. Clara le devolvió la sonrisa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pasaron horas recordando no solo los eventos del accidente, sino también momentos más pequeños que habían llevado a Lucas a convertirse en quien era. Clara notaba todo con cuidado, transformando las palabras en algo más que una narrativa, un reflejo de la transformación que ambos estaban viviendo. Ese día, Lucas comenzó a darse cuenta de que revisar el pasado no tenía por qué ser doloroso. Podía elegir cómo mirar hacia atrás, y con Clara a su lado, sintió que finalmente estaba aprendiendo a reconciliarse con su propia historia. Las semanas que siguieron al regreso de Lucas y sus compañeros a la rutina escolar trajeron consigo una ola de cambios. Uno de los más notables fue la sugerencia de Clara durante una conversación casual en el patio. ¿Y si creamos un club? Algo para enseñar lo que aprendimos en el accidente, como supervivencia, trabajo en equipo. Lucas, que aún luchaba por encontrar su lugar en medio de tanta tensión, dudó. ¿Un club? ¿Tú crees que alguien querría unirse? Clara puso los ojos en blanco con una sonrisa. Claro que sí. Mira el impacto que has tenido. Apuesto a que hay mucha gente que querría aprender las cosas que tú sabes. Pedro, que pasaba cerca, escuchó la conversación y se acercó. ¿Un club? Oye, yo me apunto a ayudar. Creo que es una gran idea. La intervención de Pedro tomó a Lucas por sorpresa. Todavía se estaba acostumbrando al hecho de que el antiguo líder de las burlas ahora lo trataba como un amigo e incluso parecía admirar sus ideas. Con ese apoyo inesperado, Lucas finalmente aceptó. Con el ánimo de Clara y Pedro, Lucas comenzó a planificar el club de aventura. Elaboró una propuesta sencilla: enseñar habilidades de supervivencia, fomentar el trabajo en equipo y promover el respeto por la naturaleza. Clara lo ayudó a redactar un plan organizado, mientras Pedro usaba su popularidad para difundir la noticia por la escuela. Cuando el club se anunció oficialmente en el tablón de la escuela, la respuesta fue sorprendentemente positiva. El día de la primera reunión, el pequeño auditorio donde habían acordado reunirse estaba lleno. Lucas miró a la multitud con una mezcla de nervios y orgullo. Clara le dio un leve empujón en el brazo. Adelante, líder. Es tu momento. Lucas subió al pequeño escenario improvisado y respiró hondo antes de comenzar. Bienvenidos al Club de Aventura. La idea de este club es simple: queremos aprender y enseñar habilidades que puedan ayudarnos en situaciones difíciles, como trabajar en equipo, prepararnos para lo inesperado, por supuesto, cuidar la naturaleza. El discurso fue recibido con cálidos aplausos, y Lucas empezó a sentir que estaba en el camino correcto. El club rápidamente se convirtió en un éxito. En reuniones semanales, Lucas lideraba a sus compañeros en actividades prácticas, como aprender a usar mapas, construir refugios improvisados y encender fogatas de manera segura. Clara se encargaba de registrar cada evento en fotos y notas, creando un boletín del club que se distribuía en la escuela. Pedro, por su parte, era el principal reclutador de nuevos miembros. Oye, tienes que unirte, decía Pedro, abordando a los alumnos en el pasillo. Es mucho más divertido de lo que parece, te lo juro. El entusiasmo de Pedro, combinado con el ejemplo de Lucas, atrajo incluso a los estudiantes más escépticos. Aquellos que antes jamás considerarían unirse a algo tan poco común, comenzaron a interesarse.
Pero el club era más que un espacio para aprender técnicas. También se convirtió en un refugio para estudiantes que, como Lucas, se sentían fuera de lugar. Durante una reunión, una chica tímida llamada Isabela compartió: "Nunca pensé que alguien me aceptaría en algo así. Pero estar aquí me hace sentir que puedo marcar la diferencia". Al escuchar esas palabras, Lucas se dio cuenta de que el club estaba cumpliendo un propósito mucho mayor del que había imaginado. Un día, durante una reunión, Lucas sorprendió a todos con un anuncio. Para la próxima actividad, tendremos un invitado especial. Los murmullos curiosos llenaron la sala, y Pedro bromeó: "¿Qué te traes entre manos, eh?". La semana siguiente, el grupo se reunió en la cancha exterior de la escuela, donde los recibió un hombre uniformado con el emblema de los bomberos. Era el bombero que había ayudado durante el rescate del accidente. Saludó a Lucas con un firme apretón de manos y una sonrisa. "Tienen suerte de tener a alguien como Lucas guiándolos", dijo el bombero, mirando al grupo. Durante la charla, compartió historias reales de rescates desafiantes, destacando la importancia de habilidades como la calma bajo presión y el trabajo en equipo. También elogió abiertamente a Lucas, resaltando el impacto de sus acciones durante el accidente. El evento dejó a los miembros del club aún más inspirados. Muchos salieron de la reunión con un nuevo respeto por Lucas y por la importancia de las lecciones que estaban aprendiendo en el club. El club también destacó por ser un espacio inclusivo. Lucas se aseguraba de valorar a cada miembro, sin importar sus habilidades o personalidades. Creía que todos tenían algo que aportar. Clara, siempre observadora, comentó durante una conversación con Lucas: "Te das cuenta de lo que estás creando aquí, ¿verdad? Esto no es solo un club. Es un lugar donde todos se sienten importantes". Lucas sonrió tímidamente, pero sabía que ella tenía razón. El club de aventura no solo era un reflejo del crecimiento de Lucas, sino también un símbolo de cómo el accidente había transformado la dinámica de la escuela. Había creado un espacio donde los estudiantes podían conectarse, aprender y crecer juntos. Y para Lucas, eso era más de lo que jamás había imaginado. Cada semana, el club seguía creciendo, y con él, Lucas también. Ya no era solo el chico que salvó a la clase. Ahora, era el líder de un movimiento que demostraba que, incluso en las situaciones más difíciles, hay fuerza en la unión y en la empatía. Era una tarde tranquila, y el club de aventura estaba reunido en una zona de senderos del bosque cercano a la ciudad. Lucas había planeado una actividad práctica para enseñar al grupo a montar campamentos improvisados y practicar orientación con brújula. Clara supervisaba las tareas, mientras que Pedro lideraba la construcción de las tiendas. El ambiente era de camaradería, lleno de risas y conversaciones que llenaban el aire. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, cuando un sonido distante llamó la atención de Lucas. Se giró rápidamente, haciendo una señal para que los demás guardaran silencio. Un segundo después, lo escuchó de nuevo. Era un grito débil, casi apagado por la densidad del bosque. ¿Eso fue alguien pidiendo ayuda?, preguntó Clara, con una expresión que de inmediato se volvió seria. Lucas asintió. Parece venir de esa dirección. Sin dudarlo, tomó su mapa y señaló a uno de los miembros del club que sostenía una brújula. Tenemos que verificarlo, pero con cuidado. No sabemos qué está pasando. Reunió a Clara y Pedro para explicarles rápidamente el plan. Haremos una búsqueda inicial para ver qué está pasando. Ustedes dos vienen conmigo. El resto se queda aquí, mantiene la fogata encendida y espera. Si no volvemos en una hora, regresen a la entrada del sendero y llamen por ayuda. Pedro cruzó los brazos, visiblemente preocupado. ¿Y si es algo peligroso? Lucas lo miró directamente, con firmeza. Por eso debemos ser rápidos y cuidadosos. Clara, como siempre, se mostró lista. Yo voy contigo. Lucas no discutió y lideró al pequeño grupo hacia la dirección de los gritos. El bosque parecía más oscuro a medida que avanzaban. Los árboles densos filtraban la luz del sol, creando sombras que se extendían sobre el suelo cubierto de hojas. Lucas usaba el mapa y la brújula para mantener el rumbo, mientras Clara sostenía una linterna que comenzaba a ser necesaria a medida que la luz disminuía. Después de unos 30 minutos de caminata, los gritos se hicieron más claros, convirtiéndose en voces humanas. Llegaron a un claro improvisado, donde encontraron a una pareja de turistas sentada, visiblemente afectada.
El hombre intentaba calmar a la mujer, que lloraba suavemente. Ambos tenían la ropa sucia y los rostros marcados por el cansancio. Al ver a Lucas y los demás, el hombre se levantó rápidamente, aliviado. Gracias a Dios. Pensamos que nunca nos encontrarían. Lucas se acercó con calma. ¿Están bien? ¿Están heridos? El hombre negó con la cabeza. Estamos bien, solo, perdidos y sin agua. No pudimos encontrar el camino de regreso. Clara abrió su mochila y les entregó una botella de agua, mientras Pedro ayudaba al hombre a sentarse nuevamente. Lucas evaluó la situación. La noche estaba por caer y la temperatura comenzaba a bajar. Tendrían que actuar rápido para sacarlos de allí antes de que el bosque quedara completamente oscuro. Lucas revisó el mapa nuevamente, calculando la ruta más rápida para regresar al campamento donde el resto del club los esperaba. Se giró hacia Clara y Pedro. Vamos a llevarlos al campamento. Allí podremos atenderlos mejor y esperar el rescate. Con Lucas a la cabeza, el grupo comenzó el camino de regreso, avanzando con cuidado. Clara ayudaba a la mujer, mientras Pedro apoyaba al hombre. A pesar del evidente agotamiento, los turistas se movían con determinación, confiando en las instrucciones de Lucas. Al llegar al campamento, los miembros del club, que habían seguido las órdenes de Lucas de mantener la fogata encendida, corrieron a ayudar. Improvisaron mantas con abrigos y ofrecieron más agua a la pareja. Lucas usó el celular de uno de los integrantes del club para llamar a los servicios de emergencia y explicar la situación. Cerca de una hora después, llegaron los bomberos, acompañados por paramédicos. La pareja fue atendida y, tras asegurarse de que estaban bien, el líder del equipo de rescate se acercó a Lucas. ¿Fuiste tú quien los encontró? Lucas asintió. No estaba solo. Tuve ayuda. El bombero sonrió. Tienes la cabeza fría y buena capacidad de liderazgo. Necesitamos más personas como tú. Cuando los turistas fueron llevados a salvo, el grupo del club de aventura comenzó a desmontar el campamento. Pedro, que había permanecido en silencio durante gran parte del rescate, se acercó a Lucas mientras guardaban el equipo. Sabes, pensaba que eras valiente por lo del accidente, pero ahora me doy cuenta de que es más que eso. Siempre sabes qué hacer. Lucas se encogió de hombros, algo incómodo. No siempre sé qué hacer. Pero sé que no podemos quedarnos quietos cuando algo necesita hacerse. Pedro sonrió. Creo que por eso eres el líder. Clara, que escuchaba la conversación, se unió a ellos. Es verdad. Siempre estás listo, Lucas. Incluso cuando no te das cuenta, inspiras a todos. Lucas sonrió, pero por dentro reflexionaba sobre todo lo que había cambiado desde el accidente. Se daba cuenta de que, incluso en situaciones inesperadas, había crecido. Más allá de eso, estaba preparado para enfrentar desafíos y ayudar a otros. Ese día, Lucas entendió que su viaje como líder no dependía de lo que sabía, sino de su voluntad de actuar, incluso cuando la situación parecía imposible. Eso era lo que realmente lo hacía fuerte. El impacto de las acciones de Lucas después del accidente no se limitó a la escuela o a la comunidad. Lentamente, sus logros comenzaron a resonar dentro de su propio hogar. Lucas vivía en un entorno marcado por la distancia emocional. Su madre, Marisa, era una mujer reservada, siempre ocupada con sus preocupaciones y responsabilidades, mientras que su padre, frecuentemente ausente por trabajo, mantenía una relación superficial con su hijo. Después del accidente, Marisa escuchó de compañeros de trabajo, vecinos e incluso familiares las historias sobre la valentía de Lucas. Al principio, reaccionó con incredulidad, como si las acciones de su hijo no fueran compatibles con el chico tímido que conocía. Pero a medida que pasaban las semanas y veía a su hijo asumir nuevos roles y responsabilidades, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una noche, después de la cena, Marisa lo llamó para conversar en la sala de estar. Era un momento raro. Generalmente, Lucas terminaba su comida y subía a su habitación, mientras su madre se ocupaba de sus tareas. Ella estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en una taza de té entre sus manos. «Lucas, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con un tono vacilante. Lucas se detuvo a medio camino hacia las escaleras. Sorprendido, asintió y se sentó en el sillón frente a ella. El silencio que siguió era pesado, como si ambos buscaran las palabras adecuadas. «He escuchado lo que hiciste», comenzó Marisa,
con un tono que mezclaba orgullo y arrepentimiento. En la escuela, en el club y por supuesto, durante el accidente. Levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Lucas. Sé que no siempre fui la madre que necesitabas. Sé que estuve distante cuando debería haber estado más cerca. Lucas permaneció en silencio, sintiendo un torbellino de emociones. Era raro que su madre expresara algún tipo de vulnerabilidad y no sabía cómo reaccionar. Cuando tu padre comenzó a viajar tanto, me perdí tratando de ocuparme de todo sola. A veces me distraía tanto con los problemas que olvidaba verte. Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Pero quiero intentar ser mejor. Tú mereces eso. Lucas sintió un nudo en el pecho. Siempre había cargado con la sensación de estar solo, pero ahora se daba cuenta de que su madre también llevaba sus propios pesos. Respiró hondo antes de responder. No te culpo, mamá. Sé que no siempre ha sido fácil. Pero, es bueno escucharlo. Marisa extendió la mano y tocó la suya con vacilación, pero también con sinceridad. Podemos empezar de nuevo. Lucas sonrió levemente, un gesto que decía más que las palabras. Podemos. Desde esa noche, la relación entre Lucas y su madre comenzó a cambiar. No fue una transformación instantánea ni perfecta, pero era un progreso. Marisa empezó a interesarse más por las actividades de Lucas en el club y sus aventuras con Clara y Pedro. Hacía preguntas, escuchaba historias e incluso comenzó a apoyarlo en sus ideas. Una tarde, Marisa sorprendió a Lucas con un regalo sencillo pero significativo, un cuaderno nuevo, acompañado de una pluma de calidad. Para que sigas registrando tus aventuras, dijo con una sonrisa tímida. Lucas se sorprendió. Sostuvo el cuaderno con cuidado, como si fuera algo valioso. Gracias, mamá. Esto significa mucho. Un día, Lucas tuvo la oportunidad de devolver el gesto. Marisa, que raramente tomaba tiempo para sí misma, necesitó ayuda con un proyecto de trabajo que involucraba organizar una serie de archivos. Lucas se ofreció a ayudar sin dudarlo. Mientras trabajaban juntos, se dio cuenta de cuánto apoyo necesitaba su madre, aunque nunca lo hubiera pedido. La experiencia los acercó aún más, y Lucas comenzó a ver a su madre desde una nueva perspectiva, no como alguien que lo había fallado, sino como alguien que, al igual que él, estaba aprendiendo a enfrentar sus desafíos a su manera. La relación de Lucas y Marisa seguía teniendo altibajos, pero estaban reconstruyendo los lazos que antes parecían perdidos. Lucas sintió que, al igual que él había encontrado su fortaleza durante el accidente, su madre estaba encontrando la suya enfrentando sus propios fantasmas. El hogar, que antes parecía frío y distante, ahora comenzaba a llenarse de pequeños momentos de complicidad y comprensión. Para Lucas, esta reconciliación era más que una victoria, era la prueba de que ya no estaba solo. Y, para Marisa, era la oportunidad de ser la madre que siempre quiso ser, pero nunca supo cómo ser. Juntos, estaban aprendiendo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El accidente y todo lo que vino después transformaron a Lucas de maneras que nunca imaginó. Antes, su vida era un flujo constante de días repetitivos y sentimientos de aislamiento. Ahora, se veía lleno de propósito. Cada vez más, Lucas sentía que su lugar en el mundo estaba conectado con la naturaleza, los senderos que tanto amaba y su habilidad para ayudar a las personas en momentos de necesidad. Una tarde, sentado con Clara y Pedro en el patio de la escuela, Lucas compartió lo que había estado pensando. He decidido lo que quiero hacer en el futuro, dijo, observando las hojas moviéndose con el viento. Clara y Pedro intercambiaron miradas curiosas, expectantes. Quiero ser guía de senderos y especialista en rescate. Ayudar a las personas que se pierden, que se encuentran en situaciones difíciles. Como ese día. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Quiero estar preparado para cualquier cosa y enseñar a otros a estarlo también. Pedro sonrió con entusiasmo. Eso es increíble, amigo. Y encaja totalmente contigo. Clara asintió, con una expresión seria y llena de orgullo. Es una gran idea, Lucas. Y con todo lo que ya sabes, estás en el camino correcto. La decisión de Lucas marcó el inicio de un periodo de preparación intensa. Comenzó a organizarse para equilibrar sus estudios académicos con la práctica de habilidades al aire libre. Siempre que podía, se sumergía en libros sobre rescate, navegación y primeros auxilios. En el club,
Probaba nuevas técnicas y transformaba las reuniones en auténticas clases prácticas. Pedro, quien siempre había sido más espontáneo que planificado, sorprendió a Lucas con una idea. Sabes, estaba pensando. No tienes que hacerlo solo. Quiero trabajar contigo. Lucas arqueó una ceja, sorprendido. ¿Trabajar conmigo? ¿Cómo? Pedro se encogió de hombros, pero su tono era serio. Podemos crear algo juntos. Enseñar a chicos como nosotros a sobrevivir en la naturaleza, a trabajar en equipo, a ayudarse entre ellos. Tú serías el guía, el experto en senderos. Y yo me encargaría de la difusión, de hacer que la gente se entere de esto. La idea parecía sencilla, pero Lucas podía ver el potencial en ella. Pedro, con su carisma e influencia, realmente podría ayudar a convertir ese sueño en algo más grande. Clara, quien escuchaba la conversación con atención, sonrió. Ustedes dos harían un buen equipo. Pero no se olviden de mí. Lucas rió. ¿Y qué harías tú, Clara? Ella cruzó los brazos, pensativa. Bueno, mi sueño es ser bióloga. Quiero explorar la naturaleza de forma científica. Pero eso no significa que no pueda ayudar. Puedo mapear los lugares que utilicen, descubrir curiosidades sobre la fauna y flora para enseñar a las personas. El grupo rió, pero la conversación era seria. Lo que antes parecía un sueño distante comenzaba a tomar forma en sus mentes. Con el apoyo de sus amigos y el club de aventura, Lucas empezó a dar sus primeros pasos. Investigó programas de formación para guías de senderos y especialistas en rescate y descubrió certificaciones que podrían prepararlo aún más para su futura profesión. Pedro ayudó a Lucas a organizar eventos del club que simulaban situaciones reales de supervivencia, como rescates de heridos o montar campamentos en tiempo récord. Se encargaba de documentar todo y compartirlo en las redes sociales de la escuela, atrayendo aún más atención al trabajo de Lucas. Por su parte, Clara comenzó a llevar al grupo en caminatas educativas, explicando curiosidades sobre las plantas y animales que encontraban en el camino. Su pasión por la biología empezó a inspirar a los demás, y pronto se convirtió en una figura indispensable en el club. Aunque cada uno tenía un sueño diferente, los tres encontraron un propósito común: trabajar juntos para crear algo significativo. Clara y Pedro, que antes parecían tan diferentes de Lucas, ahora compartían con él un vínculo que iba más allá de la amistad. Era algo forjado en medio del miedo, la superación y el descubrimiento de que juntos podían lograr más. Lucas sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero se sentía listo para enfrentarlos. Había aprendido que los mayores logros no venían de la ausencia de dificultades, sino del coraje para superarlas con las personas adecuadas a su lado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el cielo en tonos anaranjados y dorados, Lucas miró a los amigos que lo rodeaban y sintió que, finalmente, estaba exactamente donde debía estar.